Hola, ¿qué tal? Volvimos nuevamente. Mi nombre es Alex. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a todes a Sin Escala. Hoy tenemos un episodio picante de un director de origen argentino, pero bueno, antes de meternos de lleno puro y duro al tema, estamos acá con Franco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y al nuevo integrante, que bueno, estamos muy contentos de que se copara en participar y que le ponga la mejor y mucha energía. Su nombre es Francisco. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Em, Ahora que lo pienso, bueno, estamos para hacer las preguntas principales antes de meternos de forma pura y dura con este director. Em, para vos, Francisco, ¿cómo llegó el cine a tu vida? Bueno, principalmente quiero agradecer a ustedes por incorporarme al podcast y bueno, básicamente lo que fue el cine creo que fue una gestación desde chiquito que mi viejo me inculcó, ¿no? En el mundo de lo visual y también un muy melómano, me inculcó lo que es la música, artistas muy reconocidos que me gustan mucho y desde el punto de vista del cine le gustaba mucho lo que era el cine europeo, el Nouvelle Vague, años 60, revolución del cine, por lo tanto a partir de ahí nace un poco lo que es mi pasión, si se quiere decir, por lo visual. Grande. Clave Truffaut. Sí, sí, Bueno, tal cual. eh, buenísimo. Bueno, pero como no es el capítulo de hoy hablar de la Nouvelle Vague, vamos de lleno con Gaspar Noé, un muy polémico director de origen argentino que vivió algunos años en New York y después, bueno, finalmente se radicó en París, donde hizo la mayoría de su carrera. Y bueno, vamos a estar comentando un poquito de sus largometrajes y de su último corto, digamos, que fue Carne en 1998. Em, ¿Qué les pasó con este cortometraje que vieron de este director? ¿Qué no nos pasó? Que no nos pasó. Que no El, nos pasó. el Diegote del cine. Eh, bueno, vamos a darle la oportunidad al nuevo integrante, a ver qué Bueno, opina. bueno, desde ya partiendo desde el punto de vista, ¿no? Hablar de Gaspar no es como pensar dos veces bien antes de hablar porque es un director muy controversial desde el punto de vista de la narración, vista de sus películas. Y creo que es muy distinto en el sentido no sino del punto de vista técnico, sino de cómo relaciona lo técnico con lo narrativo de lo literario, ¿no? Y creo que Carne, este cortometraje, mediometraje, ¿sí? 40 minutos aproximadamente, me parece interesante desde el punto de vista de la metáfora, ¿no? De cómo lleva lo que es la carne en sí, lo lleva a implantar en el espectador desde lo que es el concepto de la carne humana, ¿no? Desde ese punto de vista me parece un concepto muy interesante lo que trata. A vos, Fran, más o menos, ¿qué es lo que te impacta o que te atrae de este mediometraje? Sí, y muchas cosas. Bueno, eso que nombrás vos, el concepto de la carne, y parece algo como que no te da ganas de comerlo, sacando si sos vegano, vegetariano o no. No te da ganas de comer esa carne que aparece ahí. Bueno, igualmente ya te muestran un principio con un caballo sufriendo y un montón de cosas que es medio picante de ver, y ya vas directamente al impacto, que es lo que Gaspar Noé dice en más de una entrevista, que es fanático de Buñuel, por ejemplo, que con el perro andaluz, que está esa famosa escena del ojo que es cortado, que bueno, al final sabemos que es una vaca, pero logra ese impacto ya desde el principio, sale a la cancha con los botines de punta, digamos, ¿no?
Y es muy, muy interesante también. Los intertextos de él son muy interesantes y una manera de ver la vida que a lo largo de sus películas va cambiando como su estilo de vida Su que es mentalidad. fundamental, su mentalidad. Sí, sí, sí. Y nada, es muy interesante este tipo de director, ya que creo que se juega bastante con cada película. Así que no sé, vos, Alex. Em, sí, bueno, es una metáfora ya desde el título, ¿no? Del mediometraje. Digo, la excusa de hablar de la ingesta de carne, que bueno, hoy es un debate mucho más presente y toda la conciencia social que hay sobre el vegetarianismo y el veganismo. Eh, y bueno, tomar eso de la carne como excusa para hablar de temas interpersonales, o bueno, más bien familiares, que es lo que trata este mediometraje. Eh, Me quedo con esa metáfora, ¿no? Digo, filosóficamente, tomando la carne como el cuerpo mismo de los humanos, de las personas. Em, pero sí, a la vez es como me gusta la narrativa, la mínima narrativa de este director, en el sentido de cómo conecta sus obras, de como el metamensaje, ¿no? Cómo está conectada una obra con otra. Y que Solo contra todos, también del mismo año, em, sea como la continuación de Carne. Solo contra todos es Sí, del 98. Carne es del 91. claro. Sí, yo por ejemplo en Solo contra Todos veía que ubica a estos personajes en un contexto, ¿no? Desesperanzador totalmente desde el punto de vista que lo mires. No parte de ningún momento ningún momento de felicidad como por ahí lo tiene otras películas, pero y una sociedad decayendo, ¿no? Constantemente. Donde ninguno se salva o donde solamente también hace un contexto clasista, ¿no? Desde los ricos y el contraste con la gente pobre, desde el punto de vista de este personaje que pierde el local y no consigue lugar y se ha afectado en todo en su entorno. Y otra cosita que quería destacar también que me parecía muy, muy interesante es que cómo juega con el tema de la moral y la verdad, de que cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Desde la pura ambigüedad de cada persona. No sé qué es lo que les pareció a ustedes. Sí, me pareció una patada fuerte al medio esta película. Sí, total. Eh, o sea, es muy buena, te pone a pensar en un montón de cosas. Pero ya mismo esto que decís vos de esta ambigüedad, ya lo vemos con la imagen, ¿no? Como te muestra una imagen bastante saturada, desprolija, y es más o menos por dónde va la peli. Eh, Así que ya desde la eliminación ya está súper pensado. Y creo que el manejo de los intertítulos acá Es el toque. Sí, muy bueno. es muy Muy loco. bueno. Y esto que estábamos hablando previamente del intertítulo de vivir es un acto egoísta, me parece un montón. Te Cuando deja somos seres pensando. sociales. Sí, totalmente. Y bueno, esto también me das un pie que habla mucho el director de ser animal y ser social, que es lo referido a persona A y persona B, que la persona A va por el camino del bien y la persona de B va tambaleando, y la persona A trata de ponerla al eje todo el tiempo, pero la persona B le sale el animal de adentro y se pudre todo, digamos. Un ejemplo claro es Relatos Salvajes, obviamente. Y esa combinación de ser animal y ser social que se ve en las películas de Gaspar, creo que son excelentes, porque son principalmente de mi gusto esto de ser animal y ser social, porque te muestra lo que uno tal vez no se atrevería a hacer. No sé si en el caso de Noé, porque es muy picante, pero por ejemplo, con Relatos Salvajes, de que te llega una multa y que estacionaste mal y nada que ver al final, y la verdad que te da ganas de un punto de mandar toda la mierda y volar
el lugar donde te retienen el auto. O miles de cosas así. Creo que empatizás bastante, por ejemplo, siendo argentino por lo menos, vivís rodeado de plenas casualidades que te llevan a la desgracia y ahí llega un punto que sacás el animal de adentro. No sé, ¿qué me dicen? Tal cual. Yo, por ejemplo, lo veo también partiendo de lo que vos decís, agregaría también lo que es el deseo de lo que se quiere y también como dice Noé, ¿no? Como dice, vivir es una imposibilidad colectiva. O sea, cuando se vive de manera por ahí entre mucha gente o como vivimos en sociedad nosotros, como ustedes decían, como somos seres sociales, desde el punto de vista ese, de que la persona en determinado punto carga con un egoísmo interno y siempre tiene deseos que no los expresa, pero porque estamos en esta colectividad, ¿no? A vos, más o menos, ¿qué te parece, Ale? Y es que un poco es así, o sea, termina aflorando los deseos por ahí más profundos Claro, claro. en otras cosas, como hablábamos antes, un poco esto del concepto de la sublimación. Eh, Hay una cosa, ¿no? Del prejuicio de hoy en día y de ser tajantes y de que eh, pensar que la opinión o el pensamiento de uno es la verdad única cuando no, tipo, es solamente otro punto de vista. Eh, y encasillar a una persona así, o sea, es que no tiene sentido. Él mismo, de hecho, lo dice en una entrevista. Nos encasillamos en lugares muy chicos hasta para nosotros mismos, cosa de que no tiene sentido, ¿viste? Eh, o sea, nos la vamos a pasar durante toda la vida escuchando voces y opinólogos y pensamientos y puntos de vista y al fin y al cabo uno va a tomar de lo que le sirva y de lo que no, pues entra por un oído y sale por el otro. Eh, pero sí, bueno, de hecho, lo que más me llamó a mí de Solo contra Todos es eh, el detalle, ¿no? Del intertítulo, la cuenta regresiva, ¿no? Sí, muy Eh, interesante. Sí. Esto de te aviso que acá se viene, loco. Sí, ojo. Prepárate, que queda en tu conciencia si te quedas viendo o no te quedas viendo. Claro, Eh, bueno, de hecho, con Sodomites, que es cualquier cosa que, bueno, ahí me confundí la fecha antes, Sodomites es del 98, que ajá, ahí lo pude ver. Eh, es un poco eso, es ver como, bueno, las películas de él son un poco eso, de hablar de lo carnal y del ser animal que termina siendo el ser humano después de todo. claro, tal cual. Sí, 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 sí. Y también otra cosa que me parecía, perdón Fran, digo esto, otra cosa que me parecía interesante son estos cambios de movimiento abruptos entre los diálogos de los personajes, como por ejemplo, los diálogos que tienen el personaje con la esposa, y tiene estos movimientos de cámara brutos totalmente que con un sonido de fondo que como que son secos e impactan directo. Entonces eso que creo que va mucho con el impacto de la película, ¿se entiende? Relacionar ese punto de vista desde la premisa, desde el tema, con esos movimientos bruscos me parece muy, muy bueno. Sí, yo creo que, bueno, justamente iba a decir algo similar, sí, creo que las huellas de enunciación de Gaspar Noé a lo largo de su filmografía son muy interesantes, tiene miles, que otros directores tal vez le cuesta más conseguir un estilo, una huella de enunciación, y claramente Gaspar Noé, no sé si es un género en sí mismo, podría serlo tranquilamente, pero tiene un estilo muy particular y eso hoy en día es un golazo. Yo creo que es un director que tiene muchas cosas para decir. Puede ser, algunas las podemos jugar, otras no, pero yo creo que es un tipo que tiene algo para decir y busca una correlatividad a lo largo de sus películas y va más o menos por un mismo camino. Y es totalmente loco porque se ve desde Carne, que, que es del 91, vemos conceptos de la última película que sacó, del 2018 Clímax, que más o menos van por el mismo camino. Y eso es muy interesante, yo creo. Y esto de también quería hablar de que el cine de Gaspar Noé, según
el crítico barra youtuber Nicolás Amelio Ortiz, no es apto para ansiosos. O sea, yo creo que en parte tiene que ver con esto de que te pone el tipo ahí, te pone a contar de 30 para abajo para ver si se dice en la película o no, o muchos planos muy pegados uno al lado del otro, vistos de manera rápida, que te generan cierta tensión y cierta ansiedad. Entonces creo que lo que el tipo busca es Provocar. provocar y jugar con la ansiedad del espectador, obviamente. Claro, Fran, y también me quedo con lo que, no con lo que vos decís de que tiene para contar, que me parece muy interesante eso porque por ejemplo, su padre, Luis Felipe Noé, fue también un artista perteneciente a una vanguardia argentino, un pintor, ¿no? Y le decía, por lo que cuenta Gaspar en una de sus entrevistas, en una de sus tantas entrevistas, que para ser feliz, para ser feliz tenés que hacer cosas personales. Lo que vos pensás desde tu mente, o sea, cosas personales que te salen de adentro. Entonces creo que parte desde ahí el punto, desde que tenés algo para contar, pero bueno, ¿qué tengo para contar? Bueno, en base a lo que pienso, en base a lo que obtuve, en base a mis experiencias, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, Sí, bueno, hay, de ahí perdón que te interrumpa, de lo que dijo Franco antes. Es difícil el plano sentimental, ¿no? Digo, bueno, por ahí para nosotros que estudiamos audiovisuales y bueno, cinematografía y fotografía y todo esto, em, por ahí distinguimos con más facilidad aquello que quiere comunicar o provocar eh, cada director o directora en sus películas, Tal cual. pero también separar esto a lo que iba antes, separar lo que es el plano sentimental de lo que estoy viendo, porque es como no voy a salir a conducir a la calle si tengo miedo de que me van a chocar. Es como ya y aparece el plano del camión después. claro, claro, claro. O sea, es como si no pudieras ver clímax porque te va a dar ansiedad. O sea, tenés que distinguir que por ahí lo que busca generar es eso, pero vos por ahí viéndola no sentís nada. O sentís muy poco, digamos. No censurarse, digo, en ese sentido. Em, no sé, ¿quieren pasar a irreversible, a clímax? Sí, ¿O bueno, qué, yo también vamos en orden? O... quería también, bueno, en base a lo que decía Francisco también, que, bueno, incluso las pinturas de su padre aparecieron en Enter the Void y son muy flasheras, por así decirlo, tiene un arte bastante surrealista como el hijo, que eso creo que lo habrá heredado del padre claramente, porque también desde sus obras también eh, son obras surrealistas, no es tan fácil entenderlas, por así decirlo, Sí, sí, pero viste esos colores intensos que tiene, o muchos colores que también se ven reflejados en la estética de, de Enter the Void, ¿no? claro, totalmente. Sí, con esto, con la drogadicción y todo esto se ve bastante estos colores vibrantes, son lo que ve el hijo, ya lo retrató el padre, por así decirlo. Así que tiene una escuela ya desde chico, creo. claro. ¿Qué les parece si pasamos a Irreversible, estrenada en el 2002? Dale. Es una película de 1 hora y media, con una estructura narrativa que creo habrás llamado la atención en esa época. Para quienes no conocen a este director, es una película que empieza desde el final y va hacia el inicio, ¿sí? Creo que ya sabiendo eso te compra, por lo menos en un punto. Digo, creo que es algo muy particular. Em, no sé ustedes qué les pasó viendo esta Sí, película, pero es de vuelta como esto de lo que habla él siempre en casi todas sus entrevistas. Eh, no hay claro. mejor terror o miedo que la realidad misma. Y creo que es una película que ejemplifica bien eso. Claro, tal cual. Como vos decís, ¿no? Desde contar, desde un falso plano secuencia, ¿no? Desde lo último hasta lo primero.
y creo que me parece muy, muy interesante esto que hace desde primero los movimientos de cámara, ¿no? La cámara de mano inestable, ¿no? Y ya desde los primeros planos te introduce en una atmósfera totalmente oscura y pesada, donde vemos un personaje que está buscando a alguien, no sabemos por qué está buscándolo, no sabemos, pero sí que está en un lugar básicamente podrido, ¿no? Donde está un laberinto de escaleras, de lugares jugando con esos colores rojos, y me parece muy, muy interesante Rectum. desde ese punto de vista. Y que encima te relacione esto del metamensaje, esto de que el inicio de la película es... o sea, te termina de relacionar Solo contra Todos, que bueno, el protagonista de Solo contra Todos es quien inicia, Claro, quien tal aparece cual. en la primera escena Sí, sí. de Irreversible, confirmando su acto, su accionar en Solo contra Todos, que es algo que queda medio como a la subjetividad de cada uno. O sea, para mí está aclarado en esa película, de forma implícita, ¿no? En el final, digo, después de los intertítulos, que él tiene ese flash, como que te dan a entender que fue producto de su imaginación, pero, pero por cómo está conformado el personaje a lo largo de la película, te das cuenta que el tipo le hacía de todo a la hija, más allá de cuidarla y alimentarla y cosas básicas. Claro, es que, Eh, perdón que te digo, que como que con eso termina de cerrarte la película anterior, de lo que estás diciendo más o menos, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí. El inicio de Irreversible, bueno, qué sé yo, joyitas. Ah. Cositas, conceptos que me Ah, gustan, sí, sí. con los que me quedo del director. Bueno, después, por ejemplo, del tema de lo que veía de Irreversible, bueno, básicamente citando al título, veo que esto de que lo que ya hiciste, ya no hay tiempo atrás para hacerlo, ¿no? Para deshacerlo y volverlo a hacer. Y también lo relaciono y lo tomo desde algunas entrevistas que dice él como que podés tardar años o podés tardar mucho tiempo en hacer algo y lo podés destruir en un segundo, ¿no? Y entonces me quedo con eso, relacionándolo con este título y con la narrativa literaria de la película, en el sentido de que lo que ya haces, ya no podés cambiarlo, pero sí se puede destruir y llevar a otras consecuencias, ¿no? Como lo vivimos con esta película. Sí, creo que es una película muy fácil de prejuzgar. Para quien no la vio, bueno, tiene un acto de violación que dura, si no me equivoco, unos 9 minutos, donde la Sí, cámara tal cual. es fija, viendo constantemente el acto. Y bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes, de no encasillarse, porque uno podría prejuzgar o enfadarse o decir lo que fuere, o como, no, porque es una película que habla de esto, o sea, ¿no te das cuenta? Claro, tal Y cual. cuando no, en realidad hay un montón de conceptos que tratan, habla de la venganza, del amor, de la amistad, Del tiempo. bueno, toca Sí. del tiempo, justamente, habla de un montón de cosas. El ser animal en su estado máximo, ¿no? Claro, Son escenas muy fuertes, además de la violación, hay una escena con un matafuego, claramente la recuerdan, a mí me dejó, parece algo sacado de la Deep Web, ¿no? Como un acto de violencia sí, 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 la tremendo crudeza. y muy crudo, y eso es cuando van al Rectum, que justamente que Fran decía lo de los colores vibrantes rojos, eso es cuando van al boliche de homosexuales llamado Rectum, y, y pasa de todo, pasa desde que el momento uno que hay un taxi que se lo afanan hasta las últimas, y es muy interesante lo que pasa, lo que puede llegar a pasar en una noche, ¿no? Claro. Él dice en pocos segundos puede cambiar tu vida, es uno de sus intertextos, si no me equivoco, es Solo contra Todos. Y bueno, y esta correlatividad que hablaban ustedes empieza en carne, con el protagonista del carnicero, obviamente, a Solo contra Todos, y termina de cerrar en el principio irreversible. Es toda una cronología, si se quiere. Y esto de la cámara subjetiva que decía Francisco es fundamental. Y yo creo que
esto que nos enseñan en la facultad, en los institutos, ¿no? De, bueno, la regla de los tercios, la regla de diagonales, que no, yo me lo paso por ya saben dónde, ¿no? Todo esto La que... regla del Diegote, te dice. Olvídate. Claro, y este tipo no lo usa, digamos. Es más, hay planos que decís, ¿y dónde está? ¿Qué referencia tiene? La cámara está inclinada, se ve al revés, como un clímax, ¿viste? Claro, Y es un sí. golazo eso. Es un golazo. Incluso esos cortes, viste, que tiene, bueno, después más no vamos a entrar en otra de esas películas que se nota más, pero esos cortes, viste, discontinuos, donde muchas veces rompe el eje, donde muchas veces mete un negro y después mete un corte negro y después la escena de golpe, viste, tiene esas cosas que me hacen pensar también otras referencias, ¿no? Como lo que era un poco partiendo desde la base, ¿no? Desde el mismo país, como era como con esto de la Nouvelle Vague, que nace un poco por el capricho, pero que él sin embargo por ahí puede, no se sabe si es así o si no, es pura interpretación, pero digo que por ahí puede llegar a tomar estos tipos de cortes discontinuos, ¿no? Para por ahí llamar la atención al espectador, o por ejemplo tenemos muchas veces que la cámara parpadea, ¿no? Como haciendo sentir que el espectador, como diciendo, bueno, acá como que él quiere empatizar con el espectador, ¿no? Como si el espectador estuviera parpadeando. Y eso me parece muy, muy interesante. Claro, como si Sí, fuéramos el personaje. Tal cual. Bueno, interrumpo la programación para aclarar ¿Cómo no? que para el que no sabe, el plano secuencia es un movimiento de cámara el cual consta de no tener cortes. Y lo que tiene irreversible es que tiene todo un tratamiento, una postproducción en la cual uno falsea esos planos secuencias que uno ve en la película, ya que eso me llamó la atención realmente, que esté trabajada y sí, con tecnología 3D y CGI, digamos, para el 2001, cuando se grabó esta película. O sea, me parece bastante piola. Em, y bueno, así les fue presentándola en distintos festivales. De hecho, hay un montón de videos en YouTube donde podés ver la reacción de la gente saliendo de Cannes, creo que es en el 2002, después de ver Irreversible, y la gente no podía creerlo. Y sin embargo, luego de que bueno, pasaron los años y que la tecnología avanzó, eh, el mismo Gaspar te cuenta que tras la remasterización para obtener el formato 4K y Blu-ray, vuelven a presentar esta obra en, si no me equivoco, el Festival de Venecia en el 2017, y todo el mundo hablando como, ay sí, porque qué importante el mensaje y qué social y no sé qué. Y sin embargo en el 2002 cuando la presentan, no, pero este tipo está loco, que no sé qué, ¿cómo vas a mostrar una película de esto? O sea, cómo se ve, digamos, la evolución y el cambio social, creo, de lo que consumimos y Claro. de los discursos en sí. Y, bueno, un poco habla Mónica Bellucci de que las reglas del mundo están cambiando y que no sé qué, y que sí, que todo el mundo está preparado ya, creo, ¿no? Más con la sociedad en la que vivimos, para hablar de estos temas por ahí un poco más sensibles, pero qué sé pero es yo. tremendo. Yo soy Es alguien que tremendo. ver las entrevistas lo disfruto y me gusta muchísimo. Irreversible es una película fantástica. Pero es tremendo esto esto que contabas vos bueno, cuando salían de Cannes en el 2002 los espectadores y salían totalmente impactados. Yo me acuerdo que me vi las reacciones, las puse en español, la mayoría de los espectadores son o italianos o franceses, y no hacía falta que que escuche, sí, obvio, que vea los subtítulos, no hacía falta, o sea, la gestualidad de esa gente que salía de ver la película era tremenda. No necesité ni los subtítulos. Sí, 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 el movimiento Y de eso los fue muy brazos y las gracioso. manos. Sí, Muy sí, sí, gracioso sí, fue sí. eso. Sí, Pero y muy, muy bueno también lo que dice, ¿no? Lo que dice Ale de este tema desde lo que es cómo la película en diferentes contextos sociales, políticos, ¿no? Desde el lado que lo miremos, cambia y tiene una decodificación diferente por el espectador, ¿no?
cuando muchas cosas han avanzado, cuando muchas cosas han innovado respecto a años anteriores. Y bueno, desde ese punto de vista me parece muy, muy bien, y hablando de lo que es lo visual en general, ¿no? Cómo adopta un contexto diferente y una interpretación distinta en cada época. Claro, bueno, metiéndonos más de lleno en el tema picante. Es como que te clava, te pone el palito directamente en tu juicio de valores, ¿no? Y en qué haría cada uno si se topa una situación así en la calle, ¿no? Imagínate, digo, en la escena esta de la violación, hay una parte en la que, bueno, es a propósito, digo, un extra, una persona, un personaje, entra al túnel donde está pasando la situación, ve que el tipo está sobre la mina y en vez de ayudar, el tipo se va. Hace ojos ciegos y no, acá no me meto. Creo que eso es clave, eso que vos decís claro, es clave. y eso es en el... O sea, es una película del 2002 y sin embargo es como que es imposible que no te toque a día de hoy porque vos decís, ¿cómo es que... ¿Quién se metería con 10 pibes que están cagando a piñas a uno a la salida de un boliche y cómo nadie está presente en ese momento y ¿qué haría uno realmente si estuviera en ese lugar de ver Claro. cómo algo similar está pasando frente a tus Claro, ojos, ¿no? y si Digo, es podría... como... Perdón, Sí. que te interrumpa. Es como vivimos un poco en esta sociedad en la que decimos algo, pero pensamos otra cosa, pero al final actuamos de otro modo. Entonces es como, ¿qué va a pasar así? Es como si nunca somos contingentes con nosotros mismos. Sí, quería reforzar, por ejemplo, esa idea con lo que vos decís, como volviendo un poquito para atrás cuando arrancamos el podcast, que vivir es un acto egoísta, ¿no? Entonces, Sí. desde ese punto de vista, si vos estás viendo ese plano de 9 minutos fijo, y creo que, entre paréntesis, creo que es el único, uno de los pocos planos fijos que tiene la película, ¿no? Sí, ahí Sí, sí. está detallado el conflicto moral Claro. explícitamente, digamos. Claro, y esta persona que está mirando por atrás, ¿no? Como vivir es un acto egoísta. Yo estoy viendo lo que pasa, pero no, bueno, ¿y yo qué? Si yo tengo otra vida, ¿no? Desde ese punto de vista me parece muy interesante también. Sí, totalmente, como cómo reaccionaría cada uno, ¿no? Es un problema directo al juicio de las personas. Y se queda. Si ayudás o haces ojos ciegos y, bueno, mejor acá no me meto, ¿viste? Y se queda un tiempo largo, ¿eh? O sea que te queda ahí en la cabeza diciendo, ¿qué va a hacer este chabón? Está ahí, no sé. Sí, vos estás ahí tipo, dale, loco, ayudale. Claro, y se queda bastante. Sí, te querés meter dentro de la pantalla. Nada, creo que tremenda escena. Tal cual. Sí, y además mostrártelo de manera fija, ¿viste? Sin cortes ni nada, mostrártelo ahí crudo. Si no me equivoco, en un contrapicado leve, cámara baja. Creo que está y apoyada verla sobre cruda. el piso. Claro, total. Bueno, no me acuerdo si esto lo vi en una entrevista, en una crítica o en dónde, pero algo de lo que pensó claramente Gaspar es que mejor no mover la cámara en esa escena para negar la posible interpretación de estar erotizando eh, la violación, digamos. Sí, concretamente. No me acuerdo si creo que fue, no sé si fue un comentario que lo vi, no importa. Ah, muy buen dato ese, muy buen dato, no lo sabía. Y es que suena lógico, digo, ¿no? Como la forma en la que no romantizás algo o qué impronta le podés dar, ¿no? Eso, me quedo con eso que me llamó la atención, me parece bastante lógico, creo, en un punto. Enter the Void, 2009. Claro. pasamos a Enter the Void, exactamente. A ver. Chan. Más de película en mano. Bueno, para arrancar más o menos diría que yo Enter the Void es un viaje a Japón mezclado con ingesta de estupefacientes, ¿no? Desde lo más general. Sobre si alguien te pregunta de qué se trata esta película. Bueno,
Viaja a Japón con ingesta de estupefacientes. Y después de ahí ya tenés como para abarcar otros temas, ¿no? Como pasa con las películas de Gaspar Noé. ¿Querés ver un falopa en Japón? Claro, Mirá bueno, Enter the dale, Void. mírala. Bueno, de hecho, creo que lo que le compra Oscar al dealer es DMT, si no me equivoco. Tal cual. Algo Sí. que, bueno, cada uno, digo que es un estupefaciente bastante conocido, hay un montón de data y videos que hablan al respecto, pero Y LSD nada, qué sé también, yo. ¿eh? Y LSD, sí, seguro. A lo que voy es, nada, creo que de las películas que bueno, la mayoría, salvo por Solo contra Todos y bueno, las anteriores, más que nada Irreversible, Enter the Void y Clímax, que es donde hay muchísimo desplazamiento de cámara. Creo que en Enter the Void es donde mejor está ejecutado, ¿sí? Sí. La cámara vendría a ser los ojos del protagonista, que es Oscar, que es este muchacho que vive en Japón, clase media baja, digamos, Ujú. que bueno, así como lo describe Gaspar en una de sus entrevistas, es la típica historia de un dealer, pero en Japón, y vos la ves en primera persona, y está muy piola, bueno, creo que ese es de los detalles que a mí me gustan. Eh, y bueno, hasta el momento en el que el chabón fuma de la pipa el DMT y cómo eso desencadena todo lo que sigue ¿Quién fuma la pipa? en esa noche. Oscar. ¿Quién fuma la pipa? Oscar, Claro, Oscar o vos, Sí, o el espectador. claro, tal cual. Tal cual. Y muy bueno también, me pareció una cosa increíble los títulos del comienzo, una locura. Ah, sí, sí, sí. La creación de esos títulos ya como que son planos enmascarados, futuros planos enmascarados diciéndote, bueno, acá se viene algo bastante psicodélico, ¿no? Desde ese punto de los colores, desde el sonido, una banda sonora muy buena también. Muy buena la narrativa, ¿no? de esta banda sonora en relación a lo que se está viendo. Y bueno, desde ese punto de vista parece muy interesante. Sí, son unas películas, o sea, dicho de manera bonita, son películas disérgicas. Eh, Obviamente, bueno, por esto de las drogas, claramente, que aparecen constantemente. Se me viene a la cabeza la película Transpotting, obviamente, también al verla. Eh, y que es un peliculón, obvio. Qué lindo Y, meterse en el inodoro de caca, ¿no? Ah, y entonces, ya el título, hay algo que no dijimos, porque la persona que no domina el inglés como yo, que pensé que se llamaba Entrando al Chico, dije, ¿qué? O sea, como Enter the Boy, entendí B-O-Y, y no, es Enter de B corta O-I-D, Enter the Void. Void, y es Entrando al Vacío. Ya Tal con ese cual. título me mataste, me Tal cual. mataste. Entrando al Vacío. Eh, y ya la cámara cenital es un golazo para mí. Con todo, la pone un montón de veces. Creo que toda la película casi está con cámara cenital. Sí, Y, sí, pero y acá es algo- mejor. Sí. Pero además no muchas personas, no muchos directores se atreven a hacer esto. Porque yo siempre en trabajos prácticos siempre te dicen, bueno, angulación. Y claramente ya sabes que no hace falta ni ver la película que vas a poner normal, picado y contrapicado. Es obvio. Y a veces si el director está gustoso te mete una cenital. Pero 2 segundos. Acá es la mayoría de la película Aflora. es en cámara cenital. Bueno, su cámara cenital, para los que no saben, es, digamos, es mirando para abajo, la cámara como si tuviera la cabeza mirando hacia el piso. Es lo mismo. Exactamente. Y eso es una muy buena huella de enunciación que tiene él, con miles más. El manejo del decorado, del arte. En un momento muestran a Japón lisérgico, con lleno de luces. Las luces de neón, eh, eso es tremendo. La dirección de muy arte. bueno, muy bueno. las luces de neón. Y bueno, esto que hablábamos con los chicos, que el mega narrador es la cámara, obviamente, pero también somos nosotros, porque hay una cámara subjetiva todo el tiempo, cuando el tipo se droga, Oscar. Y entonces, Cuando muere. claramente, sí, claramente en un momento decís,
¿cómo hicieron esto? ¿El chabón estaba cuando grabaron? ¿O el camarógrafo? ¿Las manos del tipo? ¿Cómo fue esto? Y a mí se me pregunta todo esto. O sea, si fue voz en off, si el chabón estaba ahí en el pleno rodaje, porque es todo cámara subjetiva. Entonces decís, con el camarógrafo basta. O sea, ¿para qué necesita el tipo al actor? Entonces, no sé cómo habrá sido, pero es impactante y te pones a pensar. Eh, y bueno, y además él trabaja con no actores, otro tema, ¿no? Claro, eso lo que suma puntos. Bueno, creo que también suma muchísimo, bueno, no sé si muchísimo, pero digo, creo que es la idea original que es original de Enter the Void y cómo los desplazamientos de cámara y la cámara subjetiva contribuye fuertemente a la narrativa en esta película en particular, justamente porque vos te transformás en el alma de Oscar cuando muere y la cámara sale flotando como si vos fueras su alma y vieras todo lo que sucede cuando, o sea, posterior a la muerte del chabón. Y nada, es fantástico. Y de nuevo el metamensaje cuando ves el hotel, ¿no? El nombre de Love en el hotel a final de la película. Claro, Sí. claro, sí, sí. Y bueno, y también no sé, lo que vos como vos decís, ¿no? De esto de cuando él muere y te transformás como en él, ¿no? Mientras las cámaras se desplazan. Yo creo que, datito de color, digo, viste que en esta película él se inspira de un libro sobre los muertos y los ancestros, de cómo vivir en un segundo plano sobre la muerte, ¿no? Habla sobre un poco de eso el libro y él se inspira de un poco de ese libro y logra, bueno, y como vos decís en esa escena de la muerte, como que logra comunicar y expresar un estado gaseoso, ¿no? En el que nos encontramos enfrente en la pantalla cuando estamos viendo esa escena y es muy bien logrado obviamente y eso me parece muy, muy interesante. Sí, también me parece muy interesante que no solo se inspiró del libro, ¿no? Se También, inspiró de varias cosas, también. porque en más de una entrevista dice El que Diegote. él tomó un montón de cosas antes de hacer esto. Y tiene fiestas muy particulares, va a lugares muy particulares. Bueno, ya hablaremos después con Clímax, pero es tremendo esto de pasó por muchas drogas y él daba la excusa de que era para ver el tema de la historia y la diégesis de la historia en Enter the Void. Eh, y bueno, también él probó ayahuasca, que es un montón. Ya, si no saben qué es, googleenlo. Es un proceso totalmente. Te vas de vos, digamos, ¿no? Como que. Ya eh, tiene más que ver con lo espiritual, la ayahuasca. Claro, sí, Es, sí, tal cual. en simples términos, una ceremonia con un brebaje que es un té hecho por plantas. te podés morir si Te te puedes la haces morir, mal. sí, por supuesto, Lo con vemos en Love, unas... lo vemos en Love. Sí. La escena esa clara cuando prueban ayahuasca, ¿no? Ahí lo estamos viendo como que es Mal, sí, una sí, sí. ceremonia entre bastante gente y bueno, y que lleva, no me quiero desviar, ¿no? Pero que lleva entre no es de un día para otro, sino que lleva una adaptación y luego sí se pasa a consumir, ¿no? Pero lleva como un proceso eso. Claro, es toda una ceremonia, sí, sí, sí. Tiene que ser consensuada sí o sí por un chamán y que te vaya guiando con los famosos cantos. Pero bueno, sin meternos tanto de lleno en ese tema, em, pasando a Love, como bien dijiste antes, es interesante, ¿no? En el Creo que 2015. en el 2015 ya muchísimo más actual, va, todas las pelis son recontra mil contemporáneas, pero actual en el sentido de es otro punto de vista, ¿no? De las relaciones de pareja. Un poco creo pesimista, ¿no? Claramente, pero a la vez real. Es otra forma más de verlo y algo creo que sencillo de empatizar por el hecho de que le habrá pasado a muchísimos. De hecho, hay, bueno, con esto de las idas y vueltas entre el protagonista y, bueno, ella, la novia, también ambos protagonistas. Creo que es Mónica Bellucci, no me acuerdo. Sí, bueno, no me Sí, acuerdo. sí, creo que sí. Em, hay una frase que me gusta que dice,
prefiero verte a tocarte por miedo a menos, porque sé que se va el amor a la vez que nos corremos. Es un poco eso la mayor parte de la peli. Y es interesante. O sea, ¿qué estás viendo? ¿Es Claro, una película erótica o una película? claro. Yo también quería destacar algo de esta película, que en los personajes, viste que no sabemos bien hacia dónde van o de dónde vienen. O sea, no tenemos una construcción biográfica, si se quiere decir, del personaje como una situación básica, o una situación donde nos digamos, bueno, este personaje tiene tal vida o pasó por tales cosas, ¿no? Sino que simplemente creo que él se centra en los sentimientos de esta pareja, y cómo lo toma, el punto de vista que lo toma. Para mí es súper interesante, porque le da un punto de vista sobre el amor de adolescentes, creo que he visto de una manera totalmente distinta a lo que se puede llamar convencional, ¿no? A lo que se puede llamar convencional. Y entonces me parece muy, muy bueno desde ese punto de vista, y como decías vos, ¿no? Rozando no, el erotismo puro desde ese punto de vista, y ese erotismo con el amor creo que se adapta muy, muy bien a lo que es el film. Sí, una peli que no es para ver en familia. Mientras Yo, cenás. claro, yo en un momento me dio pudor, la estaba viendo en mi cuarto ahí y estaban entrando y justo se dio la casualidad que cortó y no vio nada, pero digo, lo que habrá sido verla en el cine, digo, porque claramente es una película erótica, obviamente, no, no por desvalorarla, ¿no? Pero es una película erótica que obviamente con un montón de mensajes. Y bueno, no es una película para ver con familiares, digamos, ¿no? Como digo, bueno, pinta ver Love y las recomendaron estos tres pibes, no la vean con familiares porque es muy pudroso. Eh, y bueno, hablando de la película en sí, yo creo que bueno, está esto de Enter the Void y Irreversible, que más o menos lo que maneja a Gaspar es el pasado del pasado, por así decirlo, y el pasado y el presente. O sea, es bastante ambiguo y raro de entender. Yo tampoco lo entiendo mucho hasta cierto punto, pero de a poco vas armando. Él lo que hace es arma un rompecabezas. Y a lo largo Es parecido a Lynch en ese sentido, las Sí, estructuras sí, total. narrativas. Por lo menos en esta, en Love. En el film, y bueno, y se va armando a través de que corre el tiempo. Eh, y la crudeza, ¿no? De decir lo que yo le decía a los chicos, eh, cómo habrá planteado de que las personas hagan el amor, pero lo hacen de verdad. O sea, no es que está trucado, por así decir, efectos especiales, no. O sea, en este caso no. Y por eso digo más que nada que es erótico. Y claramente lo que él decía en una de sus entrevistas, que trataba de buscar parejas para el casting o exparejas, lo cual no lo entendí muy bien, pero buscaba exparejas también. Sí. Y bueno, y eso, pero te lo muestra crudo, hasta te manda unos lindos planos de detalle. Sí, bastantes. Primerísimos, primer plano. Sí, sí, sí. Sí, no te Bueno, de da, un no, montón de cosas. no te da lugar a elegir qué más ver, ¿no? Tenés eso nomás. Y creo que está muy bueno esto que vos decís de que esas escenas no sean actuadas, sino que sean reales. Desde el punto de vista de la comunicación, de lo que él quiere transmitir, que es el sentimiento, me parece muy bueno, porque está tratada desde una naturalidad total. O sea, estás viendo lo que en realidad pasó, casi como si fuera un documental, ¿no? No en el modo de filmar, no en el modo no desde ese punto de vista, pero digo en el modo de lo natural y de la representación de lo real. La parte Claro. humana, sí. Claro, Sí, sí, sí. La, tal la cual. narrativa de Love es tremenda en ese Es sentido. tremendo. Creo que, nada, al ser una peli sentimental y que apunta más allá del erotismo a la parte emocional, creo que narrativamente es muy sólida en ese sentido. De hecho, bueno, hay una entrevista que justo encontré que es muy divertida de Vincent Cassel,
que es, Ajá. bueno, él junto a Mónica Bellucci, como pude chusmear, fueron la pareja como más famosita o conocida en Francia. Y me dio mucha gracia la reacción del chabón cuando Gaspar le propone este proyecto y le dice, pero mira ¿qué te parece hacer escenas eróticas con tu esposa? Y el chabón ahí como, ¿qué? Em, pero, Sí, pero nada, bueno, me quedo yo con esta peli, sí, el concepto, ¿no? Que trata, lo sentimental a lo que apunta. Eh, y cómo humaniza la relación en términos de él la caga a ella, pero en realidad ella lo cagó él primero, pero en realidad él van de fiesta o de joda y él también la caga y todo el tiempo así, un ida y vuelta para después terminar diciéndose que se aman igualmente, o sea, es como sí, sí, sí. nada, me pareció muy, muy humano en un punto. Sí, que yo creo que roza lo melancólico. Desde Sí, el punto de vista. totalmente, Sí, Sí, totalmente un totalmente. melodrama Sí, en ese sentido. Y, y a la vez cómo se usa como referencia, ¿no? La Digo, para escena de que la bañera. la escena, claro, a eso tal iba, cual. el trueno, pa. Para los que vieron el video del trueno con Nicky Nicole, bueno, si ven Love, la última escena, van a entender de dónde la productora de Trueno saca, o bueno, Facundo Balbe. el videógrafo Facundo Balbe saca ahí sus referencias como buen estudiante de audiovisuales que él también es. Tal cual, tal cual, tal cual. Y los guiños, ¿no? Que hace Noé a la hora de justamente el novio el exnovio de la chica que tenía una sala de arte, Es el el nombre es mismo, Noé, es, el nombre es Noé, y además es él actuando. es él actuando, ¿no? Sí, 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 Me sí. pareció porque lo vi acá en reparto, pero está medio transformado. Y es que tiene pelo y debe ser, no sé, no creo que Sí, sea porque pelo sí, real, sí. para mí es una peluca corta. Sí, sí, tal cual. Igual acá aparece, me pareció, lo vi, lo busqué acá en internet y él aparece en reparto, Gaspar Noé como Noé. Y es re loco Claro. eso. Sí, sí. Y, o sea, que hizo un cameo. Y además, el hijo que le querían poner Morphy si tenían un hijo con Electra era Gaspar. Entonces, totalmente loco. O sea, se autorreferencia todo el tiempo con esto de la maqueta de Love también. Sí, totalmente Eh, autorreferencial. y, y eso está buenísimo. Y bueno, hizo un cameo que yo no lo había distinguido. Hace un cameo él es el novio el ex novio de Electra. Claro, Claro. después otra cosita que se repite también es el modo del guión, ¿no? De la escritura del guión, cómo tenemos la relación esta con Irreversibles, del modo de contarlo en los tiempos, donde vemos en el principio, en el planteamiento de Love, esta persona que no sabemos qué es lo que pasa, qué bien lo que está pasando, pero bueno, después a medida que la película empieza a avanzar, ¿no? Donde tenemos el desarrollo, empieza a contar cómo es que surgió toda esa pelea que tuvieron ellos dos, que tuvo la pareja y me parece muy, muy interesante porque atrae al espectador en determinado punto al saber el porqué. Sí. Cuando discuten en el taxi. Sí, No, muy bueno. Es, eso me da pudor. Es como, sí, sí, háganlo sí, en sí. otro lado, loco. Sí, claro, tal cual, tal Eh, cual. Bueno, y ahí vos podés o sea, perdón, decía, ahí, no digo de una relación directa, pero podemos ver cómo este taxista como que no le interesa lo que está pasando atrás. Por ahí capaz que puede irse eso a mayores y el taxista poder seguir manejando, ¿no? Como podemos ver en la escena de la violación, que una persona mira por atrás, pero sigue su rumbo, ¿me entendés? Desde el sí, sí, punto de sí. vista de, bueno, está bien, está haciendo eso, bueno, listo, yo sigo con lo mío. Claro. Sí, tipo, En cállense. un momento los interrumpe, ¿no? Creo Sí, sí, que se hincha las bolas, pero después vio que no tenía sí, sentido porque iban a claro, seguir. tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y, Me quedo con el color de esta película. Uf, Tiene unas escenas que la iluminación, la puesta de luces, bueno, qué sé no, yo. pero igual, yo estoy enojado. Yo estoy. Hay cosas que se repiten, digo, ponerle la luz verde cuando van a la fiesta y el chabón se agarra a la mina en el baño
Digo, estoy relacionando, ¿no? Ahora esa luz verde con la parte de clímax que se mete al pasillo, ese verde. Sí, sí. Em, Nada, cositas. No, Tal y yo cual. decía que estaba enojado porque claramente hay... ¿Por qué te enojaste? Porque estoy enojado porque yo veo las películas en HDMI, el dato de color, ¿no? Y las paso a la tele. Y veo la diferencia que hay entre la compu y la tele y me quiero cortar las bolas. Y sí. Porque directamente te cambia todo. Entonces, habría que ver. Está bien, obviamente estamos en la era digital, todo pirata, pero habría que ver qué onda comprarse un Blu-ray, incluso con los comentarios del director. Creo que Manuel Jiménez es totalmente partidario de esto, tiene una cantidad de Blu-ray que no sé dónde las mete, ¿Sabés qué? Tener pero una Y es que, filmoteca llena de claro, Blu-rays. Qué sí, bueno que debe estar. es que también sí, tenés escenas extras. Chan, chan, chan. obvio. Obvio, incluso puedes tener finales alternativos. Bueno, Apocalipsis Now, que justo estamos cursando con Fran una materia de la facultad, y tiene tres finales distintos. ¿Y de dónde decís, dónde carajo consigue los otros dos? O sea, está buenísimo. Sí, sí, está muy bueno. Yo cuando era pibe, me acuerdo que me vi una película así medio a tinte de color de Efecto Mariposa, y después me di cuenta que tenía finales alternativos con Aston Kutcher, creo que sí. Y me quedé re pirado. Tres finales alternativos, lo mismo Soy Leyenda. Y después descubrí los finales alternativos y fue como medio wow. Y, y nada, estaba buenísimo. Yo creo que obviamente es algo caro los Blu-ray, pero vale la pena, yo creo. Eh, y además con la fidelidad del color, ¿no? Y ves la peli como tal cual es. Hmm. Sí, 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 muy Vos, interesante. sos- vos sos un viejo pirata. Y ojo con el tema de Blu-ray que en físico películas hay muy caras también, ¿eh? Sí, claro. Sí, 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 ni sí, sí, sí. hablemos de esta que habla, bueno, justo que vos me decías, Fran, de Apocalipsis Now, lo que Sí, estaba olvídate. un fangote, pero bueno, sí, sí, son joyitas. No, no sé cuánto es ahí a día de hoy. Hoy estamos a 2 del 9 del 2020. Yo creo que están más o menos 1.500 pesos deben estar, creo. Me había fijado y estaba un poquito bastante más. Me parece que te cagaron, Franco. Sí, te quedaste cortina, me Sí, parece. puede ser. O va al revés, quizá lo encontraste a otro precio. Pero bueno, sí, bueno, yo soy alguien que no consume tanto en DVD, así que. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, pasando a 5 la lucas. 5 lucas. 5. Ajá. Acá vi Star Wars episodio LX Rise de Skywalker. 5 lucas original. Ujú. Bueno, Así que, y ya pasando al Ok, datazo. 2018, año 2018, Claro, película que llegó a Netflix, para tal cual, variar. tal cual. carísimo. Clímax, qué linda película, qué linda perturbadora película y provocadora más que nada, ¿no? Justamente te Hermoso. iba Como, a corregir. Qué sí, linda sí, sí. película, Y, bueno, hay muchos que dicen que cómo le da el botón de la ansiedad. Ajá, Pero sí, un poco es eso, ¿no? Aprender a distinguir lo que quiere comunicar y por ahí que a uno en lo personal no le genere eso, ¿no? Pero bueno, eso va de cuenta de cada uno. de cada uno. Pero a lo que me gusta personalmente de esta película es eh, lo que hace, ¿no? Con las estructuras narrativas. Digo, por lo general, lo que es el clímax en una película, que es el momento de mayor tensión, digamos, de choque de fuerzas, eh, hay. El clímax es algo que está muy cerca del desenlace, ¿sí? Esa brecha de tiempo que hay entre el clímax y el desenlace en algunas pelis es muy corta, en algunas el clímax y el desenlace es lo mismo, o en algunas esa brecha de tiempo es muy larga, ¿sí? A punto tal de que incluso hay un punto de giro después del clímax y antes del desenlace. En cambio, lo que hace Gaspar es, después de la parte humana y la presentación de los personajes, el resto es clímax. Tenés
minutos de película, de clímax, de plano secuencia ahí donde todo se va a la mierda. Tal cual. Y me gusta eso como concepto, ¿no? Cómo el chabón hace lo que le pinta y que el clímax dure tanto tiempo. Sí, Eso me parece sí, claro, cómo tenemos esta coreografía perfecta al principio, ¿no? Como que todo está en Sí, orden. el inicio, sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Y ya, bueno, y ya podemos ver unas pistas cuando están haciendo las entrevistas a estos chicos que se apuntan para el baile, para esta coreografía, y tenemos una serie de películas a la izquierda y algunos libros en la derecha, ¿no? Y vemos, como decías, Frank, que cita a Buñuel, cita directores como Pasolini, Fassbinder, y bueno, y él en entrevistas dice que su madre ya desde muy chiquito le explicaba ya desde los 10 años lo que era el lesbianismo, ¿viste? Lo llevaba a ver estas películas como Pasolini, películas que para esa época la verdad que se censuraban esas películas porque en ese momento estaban clasificadas como prohibidas, ¿no? Y bueno, partiendo de lo que vos decís, Alex, que me parece buenísimo esto de que está la coreografía perfecta, pero todo lo demás después es climas, explosión pura, todo el tiempo. Sí, totalmente. Tal Bueno, cual. bueno, es una película que en resumen trata de una especie de fiesta donde, bueno, todos están bailando al principio, se hace la introducción de los personajes, es como una especie de casting, que es lo que abre la película, donde conoces, bueno, te van presentando los discursos de cada uno de los bailarines y bailarinas, y bueno, tiene la particularidad de esto de que únicamente hay 2 actrices profesionales y el resto son literal bailarines y bailarinas, ¿sí? Eso también está bastante interesante. Del carajo. Bailarines y bailarinas del Sí, carajo. lo que bailan es increíble. Em, y bueno, también cómo cuenta que fue la producción de todo esto y que consiguieron a la coreógrafa 2 días antes del rodaje y cómo consiguió el financiamiento, ¿Cómo que tiene un guión. surgió? ¿Cómo surgió la Claro, película? con un guión de 3 páginas nada más. Sí. Y está filmada, de hecho, bueno, en 3 semanas, con 5 días Desconfío. de rodaje. Y ahí Ojo podés que confiar, desconfío. Acá Fran desconfía Fran. Sí, yo desconfío, porque ¿cómo alguien te va a dar la plata teniendo 3 o 7 páginas, no sé realmente cuánto, pero de cómo alguien va a apoyar tu peli si... Obviamente, sos Gaspar Noé, partamos de la base de eso, pero hay que tener algo físico, ¿no? Algo formal, y eso me da algo raro, pero igual lo que más raro me da es esto de ¿qué carajo iba a pasar si no tenían a la coreógrafa? Lo mismo, hay muchas cosas que son muy improvisadas de él, tipo los primeros planos de la nieve y todo eso, es porque justo nevó en París y pintó a Sí, ver sí, qué sí. onda. Y muchas cosas. A unos personajes los hizo hermanos de un momento para el otro. eh, y una escena de sexo también. Como que hay muchas cosas que sale y se carga mucho la bandera de la improvisación, y lo cual no sé hasta qué punto es verdad, porque está demasiado bien hecho. Y tipo, él mismo te lo cuenta como si fuera una pelotudez, y la misma entrevistadora le dice: Está bien, vos lo contás como una boludez, pero no es fácil todo lo que me estás contando. Claro, Y tal cual. es que un poco la improvisación es eso, ¿no? Qué sé yo, digo, estamos hablando de un director que según nos cuenta no es atañado ni partidario de la organización pura y exclusiva de mantenerse y seguir a pie de página, a pie de letra, lo que es un guión técnico, porque dice que se siente atrapado, que no tiene como libertad creativa, vamos a decirle. Y tiene estas secuencias improvisadas, estas cosas que hace durante el rodaje improvisadamente, que raramente tienen un resultado bastante increíble si la toma es buena y ya, ¿no? De hecho, bueno, la parte humana, la parte en la que te presentan a los personajes, eh, cuenta él que justamente son secuencias improvisadas. No hay un diálogo específico ahí y sin embargo
Me gusta que las bailarinas hablen ya ahí del aborto de forma improvisada, vamos a suponer, porque no sabemos realmente, pero bueno, Claro. nada, fantástico. Claro, y muy, muy bueno eso que vos decís como que no le gusta encasillarse, si sería la palabra no adecuada, que va bastante con este director que no le gusta desde ese punto de vista, por eso por ahí tampoco no le gusta mucho la planificación y yo creo que también es un director fanático de la incertidumbre, ¿no? Del y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Cómo lo vamos a grabar o cómo lo vamos a realizar. Y esto también yo creo que se relaciona, bueno, la película con esto del caos provoca caos, ¿no? Cada vez cuando empezamos bueno, tenemos estos 3 planos secuencias que son brutales, tenemos, bueno, la coreografía, después entramos con el tema de los estragos del LSD, donde empieza esa etapa de confusión, donde el caos va aumentando, ¿no? Y posteriormente va a ocasionar más caos, y donde, bueno, se va revelando como la verdadera imagen de estos personajes. Bueno, también desde el punto de vista de las luces y las sombras, muy, muy interesante cómo lo narra, y de la corporalidad, ¿no? De lo que es el dolor, el sufrimiento del cuerpo. Y después Sí, el plano secuencia, claro, tremendo, que bueno, el tema del éxtasis social, que lleva al final de la película, como cuando, por ejemplo, en una situación tenemos, para los que no vieron la película, cuando una actriz empuja a otra chica, y esta justo roza con el fuego y hace contacto con el fuego, y su cabello se le empieza a prender fuego. Esa parte creo que es genial, la tensión que provoca en el espectador, ¿no? Sí, y la del embarazo, bueno, Bueno, después sí, la verán, muy, sí, muy fuerte. sí. Pero volviendo a mi indignación, el tema ¿qué le vas a de- bardear? A ver. no, el tema de que los no... ¿Cómo haces para improvisar todo lo que hiciste? O sea, sos un capo improvisando todo lo que quieras. Obviamente, todo el mundo está abierto a la improvisación, no digo que no, pero tenés un margen de cuánto dirigís a los actores, cuánto planificás las cosas y cuánto lo largás para la improvisación. Ponele, no sé, grabás 6 planos, bueno, 4 son apegados al guión y después los otros 2 últimos, si querés, improvisar, obvio. Pero más que nada, todo esto que hablo a modo de introducción es porque ¿cómo haces para dirigir a no actores y que tengan ese resultado, ¿no? Es tremendo y más que Sí. nada yo creo que para mí hay algo raro. Para mí me están vendiendo pescado, porque ¿cómo haces? O sea, para mí hay lecturas page to page, o sea, ¿cómo haces? Tenés que preparar a estos tipos que son no actores para que hagan de drogados al borde de la esquizofrenia. Es imposible. Claro, y ¿Cómo viste, Bueno, haces? hasta cuenta que les quiere dar porro tal cual, o escabio, sí, ¿viste? sí, Que dice que les sí, da un poco de vodka y ya sí. aparece una peli de zombies. Sí, dijo, no, como los chicos se dormían, no, entonces no, cambiamos el modo de la actuación. Porque dijo que con esto del escabio se les dormían. Sí, 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 sí. Claro, Y también, porque son muy sanos. claro, sí. Y otra cosa muy buena lo que dijo del tema de los productores que fueron solamente al principio de la película, si no me equivoco, un par de veces, y después no aparecieron más. Y después dice que Sí. estaban súper nerviosos los tipos a ver qué material había grabado Noé. Porque digo, imagínate, unos productores que fueron al principio de la película, después no fueron más, pero yo estoy comiéndome los dedos. Sí, sí. Nada que ver con Selznick, ¿no? Ya después lo veremos en algún momento, pero no, no, es tremendo la cantidad de veces que pasan los productores, generalmente, y más si son personas así como David O. Selznick, el productor de Hitchcock. Pero, no sé, sigo indignado. ¿Cómo puede lograr un resultado así? Obviamente, yo creo que, obviamente, la práctica hace al maestro y todo, pero esto de laburar con no actores puede ser lindo de manera económica, pero hay que bancársela, ¿no? Eh, Porque tenés que saber bien a dónde apuntás, a qué tocás, o recordar tal cosa, Talento, pero pa. acá Bue. es tremendo. Así que, nada, para pensar, para pensar. Y bueno, y el contexto de cómo piensa Clímax él, eso es muy interesante.
Me acuerdo que en un cumpleaños de él contaba que es el 27 de diciembre, el mismo día que yo, lo cual me pone bastante raro. Eh, Él había ido a Alemania y estaban con un amigo festejando su cumpleaños en un bar alemán que básicamente se pasan 3 días tomando falopa no paran de bailar y justamente ahí se le vino a la cabeza Clímax. Y en un momento él cuenta que aparecen dos perros Sí, ladrándole sí, que casi es se lo querían tremendo. comer y él estaba totalmente drogado. Sí, 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 sí. Muy Y bueno. dice, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Y que lo Lo terminan cual, echando a él, que no hizo nada. sí, sí. Y encima él cuenta que todo el mundo había visto Enter the Void, entonces no lo dejaban tranquilo. Así que, Ah, qué difícil. Pero bueno. Bueno, tiene otra película que es Lux Aeterna que no la pudimos ver porque es dificilísima de Sí, conseguir. muy difícil. Creo que en otros servidores de Disney Plus está disponible por lo poco que pude investigar. Muy raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Este tipo de director para los chiques, para los niños, para que vean ahí las cosas de chiquitos. Un poco picante que esté en la plataforma de Disney. Por ahí la información que vi era falsa, pero qué sé yo. no, 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 Em, yo puede ser, para mí puede ser. Disney está cada vez más loco. y Disney Plus va a estar disponible, por lo que investigué, acá en Latinoamérica a partir de diciembre. Así que vamos a estar chusmeando porque estoy muy ansioso de ver Sí, esa obvio, película. yo también, súper ansioso. Sí. Y ya quedó viejo Netflix, ¿eh? Yo lo sigo pagando, pero medio al pedo. No, Netflix está bárbaro, pero en Latinoamérica dependés de un servicio de VPN para poder disfrutar del contenido de Netflix en otros servidores, porque el que hay acá es bastante reducido comparado con otros. Sí, yo siempre busqué, y viste, intenté mirar muchos tutoriales en el tema de Netflix, cómo tener VPN de allá de Estados Unidos, de otros lugares, pero nunca me salió, nunca pude. Porque viste El que... tema es que claro, los gratis suelen ser chotos, una porquería. El que estaba bueno era Hola VPN, para quien usaba Netflix en la compu. Bueno, yo lo uso en la compu Ajá. siempre. Pero bueno, esa extensión que era de Chrome, Hola VPN, murió, no sé qué pasó. Y yo he probado otras, pero sí o sí dependés de pagar un servicio de VPN y si querés, obviamente, ¿no? Disfrutar del contenido de Netflix de otros servidores. Pero para tener una película en Netflix, digo, ya estás hecho. O sea, Sí, qué sé olvidate. yo. Sí, sí, sí. Y para la gente que se preguntaba el tema del Blu-ray, acá investigué un poco más y depende del precio. Hay desde 750 hasta 9590 acá estoy viendo, pero incluyen 10 films. O sea, los que son más caros es porque tienen varias películas. Sí, es un dolor de cabeza. Pero depende mucho. En Mercado Libre puedes encontrar, acá estoy viendo una 490. Eh, es así. Bueno, un Se quedaba, jueguito. se quedaba re encascado con el Blu-ray. Sí, quedé re dolido, pero los Sí, juegos de consola salen más o menos eso. Creo que estarán de 1500 pesos para arriba. Así Sí, que. sí, 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 algunos, depende de muchas claro. cosas. Pero bueno, estamos hablando como hablamos, de un director muy reconocido por su estilo tan marcado, tan corporal, tan humano, tan border en muchísimas cosas. Tan fuera de lo Eh, convencional, claro, en este, modo de grabar, ¿no? Modo de rodaje. y es interesante un poco lo que dice Mónica Bellucci cuando habla en el Festival de Venecia en el 2017 y le preguntan qué cree de una película que fue hecha hace 15 años, ¿no? Eh, y nada, bastante piola. Pero bueno, no sé si tienen algo más como para acotar. Yo, Más de lo que dijimos. sí, la verdad, me gustó mucho la charla y más que todo las reflexiones finales, ¿no? Y quería agregar un comentario nomás, volviendo con esto que estamos de las plataformas, me pareció muy interesante el tema de, hay una página que se llama Movie, ¿sí? Donde si sos estudiante
de lo que es lo audiovisual, ¿no? Podés registrarte y tenés ciclos de diferentes directores y está muy interesante, ¿no? Totalmente gratis. Es como una filmoteca en una web, así que si a alguien le interesa, está muy copado. Un datito nomás. Muy recomendable. Sí, sí. Piola, piola. Yo uso Qubit, por ejemplo. Qubit también muy buena, sí, tal cual, tal cual. Yo me quedé viejo, yo sigo con Netflix. Vos sos un viejo pirata. Y si no, también yo uso mucho Stremio, que acá algunos me la bardean. Sí, Stremio. Va bien, Sí, funca. y yo no estoy a favor de Stremio, pero bueno. No pude ver. Los torrents de San Carlos no fallan. De Juan Carlos, sí, total. Juan Carlos, San Carlos le mando. San Carlos. Así que, bueno, pasamos de solo contra todos hasta hablar de lo que es Movie. Así que le dimos duro y parejo. Y así que yo no tengo más nada para concluir. Un gustazo tener a Francisco acá con nosotros en la nueva incorporación. Gracias, chicos. Vamos a estar dejando su Instagram, tanto el de él como los nuestros, Buenísimo. en las descripciones de Spotify, para que sea más sencillo para todos contactarse, si es que así lo desean, con nosotros, comunicarse, decirles si el episodio le gustó, si llegaron hasta acá. También, bueno, agradecer a los oyentes de para que no me sale el nombre. Seguramente estudiás audiovisual si llegaste hasta acá, pero bueno, muchas gracias. Y agradecer a los oyentes de iVoox, que por lo que veo son bastantes, que eso también me llamó poderosamente la atención. Si sienten la empatía o que quieren dejar un mensaje a través de la plataforma, también pueden hacerlo, o como mencioné antes, directo a nuestros Instagrams. Así que bueno, estamos muy contentos con el progreso que está teniendo este programa. Y bueno, sin más preámbulo, nos despedimos acá y ojalá les haya gustado. Disculpa, iba a decir una cosa. Cierro con una frase de Noé y no se habla más. Por favor, dale. Cuando uno hace una película, no debe pensar que tiene que ir a trabajar. Lo mejor es pensar que cuando haces una película te vas de vacaciones con las personas que más soñás, y si recuperás un poco de dinero y podés pagar tu alquiler, mejor. La finalidad es divertirse o hacer algo que divierta a los demás o que pueda representar la vida. Bueno. Sí. Amén. No, ¿ves? No, este tipo es un genio. No, porque... Gracias, boludo, te quiero mucho porque yo también la vi esa frase y me voló la cabeza cuando la escuché. Y en parte es verdad. O sea que el tipo no está encargado, no sé, de facturar, sino que está tratando de contar sus historias. Y incluso un director como él pasa hasta 5 años o más en algunos casos para hacer una película que sea que algo que él quiera contar, no algo que le imponen. Entonces, que lo represente. Todas las pelis son muy, muy él, ¿no? Y las películas que nunca hizo una película por encargo. Nunca hizo una película por encargo. Claro, eso es lo que vamos cuando hablamos de cine de autor, ¿no? Tal cual. Sí, como cuando el guión y el director son propiedad intelectual de la misma persona. Totalmente. Tal cual. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos. Gracias por escucharnos. Los oyentes, nos despedimos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.